Gálatas capítulo 4, verso 8. Gálatas capítulo 4, versículo 8 en adelante. ¿Todos lo tienen? En esta noche continuamos nuestros estudios a través de la carta de Pablo a la iglesia de Galacia o los Gálatas. Y dice así el versículo 8 del capítulo 4: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de ustedes que haya trabajado en vano con vosotros. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Espíritu Santo, unge mis labios, úngeme, Espíritu Santo, porque sin tu unción y sin tu dirección y sin tu presencia solamente son palabras de hombre. Úngeme, Señor, y úsame para la gloria tuya, y que este mensaje, Señor, traiga libertad, rompa cadenas en la vida de muchos que están esclavizados del tema que vamos a tocar en esta noche. En tu nombre, Jesús, amén y amén. El apóstol Pablo, aquí en el capítulo 4, versículo 8, nos habla de algo que muchos de nosotros, antes de conocer a Cristo, éramos esclavos. El apóstol Pablo dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos a los que por naturaleza no son dioses. En otras palabras, que en nuestra ignorancia, por no conocer la palabra de Dios, y muchos que venimos de una tradición que se nos inculcó de niño y que nuestros padres a ellos se le inculcaron, y los padres de ellos, sus padres, se le inculcaron una tradición, y por falta de conocimiento de la palabra de Dios adorábamos a los que no eran dioses. Tomen en cuenta que cuando Pablo escribe esta carta, le está escribiendo los Gálatas. Era un pueblo pagano, un pueblo politeísta. Cuando usamos la palabra politeísta, hay dos palabras. Cuando estamos hablando de la adoración a Dios o a dioses, hay dos palabras muy importantes que usted tiene que conocer hoy. Está la palabra monoteísta, mono viene de la palabra uno, monoteísta y politeísta. Los monoteístas son aquellos que creen en un solo Dios. Hay tres religiones monoteístas, que son los judíos, que son los cristianos y que son los musulmanes, que creen en un solo Dios. Pero hay otras religiones politeístas, que son los hindúes, que son los budistas y otras sectas que creen en más de un Dios. Adoran imágenes, adoran ídolos, adoran otros dioses. Y en Galacia, que eran gentiles, paganos e idólatras, ellos adoraban todo tipo de Dios. Cuando el apóstol Pablo salió a predicar entre las naciones, y él fue llamado a predicar a los gentiles que no eran judíos, que no creían en un solo Dios, sino en muchos dioses, él se enfrentó a un fenómeno increíble. Es más, que cuando llegó a Atenas, nos dice que el apóstol Pablo, cuando llega a Atenas, encuentra que allí en Atenas había un lugar donde eran tan paganos que tenían altares a todos los dioses habidos y por haber, y hasta tenían un ídolo, un altar que le llamaban al Dios no conocido. En caso de que había un Dios que a ellos les faltaba mencionar, ese era el Dios que ahí lo tenían en caso, para que ese Dios no se enojara. Los griegos, todos sabemos
la religión y las creencias griegas. Y ellos creían en todo tipo de dioses y adoraban todo tipo de dioses. Y por lo tanto, Pablo le estaba hablando a gente pagana, a gente idólatra, a gente que antes de conocer a Cristo adoraban todo tipo de Dios. Pero hoy en día, y a través de los siglos, también muchos continúan adorando a otros dioses. Porque hablando de la iglesia universal, o la iglesia de la cual muchos nosotros salimos, que es una mezcla de cristianismo con paganismo. Y hay que entender que aunque la iglesia universal ha progresado mucho, porque sí ha progresado, porque hoy en la iglesia universal, y no estoy hablando, y cuando estoy hablando de la iglesia universal no estoy hablando de esa que dice pare de sufrir, estoy hablando de la iglesia católica apostólica romana, de la cual salimos la mayoría de nosotros. Y entendiendo que las raíces de la iglesia universal son raíces cristianas y paganas, porque hay muchas prácticas dentro del catolicismo que son paganismo, que vienen de las raíces paganas. Cuando se creó la iglesia católica, se creó con el cristianismo y se mezcló con el paganismo. Y por lo tanto, aún en el catolicismo, aunque creen en Cristo, aunque creen como nosotros en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, aunque han progresado mucho desde que yo hace 30 y pico de años salí de la iglesia católica y le entregué mi vida de verdad a Cristo y conocí a Cristo como relación y no religión. Y ahora ha habido mucho progreso. Ahora vemos que en la iglesia católica cantan coristas como nosotros, predican a Cristo como nosotros, se les enseña a leer la Biblia como nosotros, porque antes se prohibía, no es que se prohibía, sino que no se usaba. Y la mayoría de los católicos no sabían nada de la Biblia, simplemente lo que le decía el padre desde la plataforma. Pero ahora vemos que la iglesia está progresando. Pero hay una cosa donde no ha progresado y no hay forma que lo suelte, y es la idolatría. Y yo tengo muchos amigos católicos y tengo sacerdotes amigos míos, y el monseñor de Bakersfield es amigo mío y lo respeto, y yo creo que es un hombre que de verdad tiene una relación con Cristo. Pero desafortunadamente se han arraigado a la idolatría, y aunque ellos no dicen que es idolatría, aunque ellos cuando le piden a los santos y le piden a la Virgen y le piden a este y le piden al otro, ellos dicen que no es adoración, es veneración. La palabra venerar, búscala en el diccionario y vas a ver que la palabra venerar es simplemente otra definición para la palabra adoración. Amén. Ahora cuando estuve en Tangancícuaro, fui a visitar, cuando estuve en Guanajuato, allí en la plaza fui a visitar a la iglesia católica. Y estando y entrando allí, había un hombre que estaba arrodillado delante de una imagen. Y él estaba con sus manos levantadas, arrodillado, pidiéndole a la imagen. Ahora ellos dirán, él está venerando la imagen. Pero cuando tú te postras delante de algo y le pides a esa imagen, ya eso no es veneración, es adoración. Amén. Es idolatría. Amén. Y yo quiero hoy hablar sobre este tema, porque si hay un tema claro, bien claro y transparente en la Biblia, es el tema de la idolatría. Y la idolatría es una abominación a Dios. Y vamos a comenzar con un versículo que salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que esta es una buena plataforma del cual tocar el tema de la idolatría. Abran sus Biblias a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículos 21 al 24. Juan capítulo 4, del 21 al 24.
No sé, creo que este es Diego, ¿no? No sé, porque yo no conozco mucho estas cosas. Pero creo que este es Diego. Juan Diego. Muy bien. Esto es una imagen. Esto es un ídolo. Esto es algo que se compró por $10. Estaba en especial. Ahora miren lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 4, versículos 21 y 24. Palabra de Jesús. Jesús le dijo a la mujer samaritana: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Dios es espíritu, y Dios está buscando hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. No hay una porción bíblica, ni una, que enseñe de que el cristiano o que el creyente debe pedirle a más nadie que al Padre en el nombre de Jesucristo. Jesús claramente nos enseñó a orar. Cuando sus discípulos le preguntaron: enséñanos a orar, dijo Jesús: Padre nuestro que estás en los cielos. Nos enseñó el Padre nuestro. Si tú rezas el Padre nuestro, rezas bien. Si tú cuando oras le pides al Padre en el nombre de Jesús, oras bien. La palabra de Dios dice, Jesús dijo: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Amén. En ninguna parte de la Biblia dice: pídele a María. En ninguna parte de la Biblia dice: pídele a Pedro, pídele a Juan, pídele a San Lázaro, pídele al Malverde, pídele a la Santa Muerte. Todo eso es idolatría. Amén. Idolatría. Amén. Son temas duros, porque toca raíces de tradición en nosotros y nos conmueven. Pero la Biblia dice que mi pueblo va cautivo por falta de conocimiento. En el tiempo anterior, dice Pablo, en nuestra ignorancia, eso fue lo que se nos inculcó, no sabíamos otra cosa. Pero ahora que tenemos la palabra de Dios y conocemos la palabra de Dios, es tiempo que dejemos esa ignorancia. La Biblia no nos llama a seguir tradición de hombre. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 dice que aun si un ángel del cielo desciende y nos predica algo diferente que lo que está escrito, sea maldito, sea anatema. Esto no es un asunto de seguir una religión. Esto es un asunto de seguir la palabra de Dios que nos conduce a una relación con Dios. Esto no es un asunto de aferrarnos a una creencia. Esto es un asunto de aferrarnos a la palabra de Dios, que es viva para siempre. Amén. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de la idolatría? Bueno, vamos a ir a los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Escuchen las palabras de los primeros 2 mandamientos. Fíjense que los 10 mandamientos comienzan con 2 mandamientos muy importantes. Dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y yo quiero decir una cosa antes de continuar. Esto no es un asunto de criticar ninguna religión ni creencia. Si usted es católico, o si usted es hindú, o budista, o lo que sea, aquí no estamos, esto no es un asunto de atacar religión. Esto es un asunto de estudiar la Biblia
Y la Biblia dice, y Cristo dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y si tú eres idólatra, tú eres un esclavo. Tú estás esclavizado a una creencia errónea, una creencia que para Dios es una abominación y viola el mandamiento de Dios. Mira lo que dice Éxodo capítulo 20. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora mira lo que dice el versículo 4. No te harás imagen. Oigan. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás, escuchen esto, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Voy a volverlo a decir. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, ¿qué es? ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No, ¿qué? Te postrarás delante de ellos. No los venerarás, no los honrarás. No te harás imagen de nada que está en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Dios lo incluye todo. No hay un rincón en el universo que la Biblia permite que nosotros doblemos rodillas y adoremos a más nadie que a Dios vivo. Amén. Eso es Biblia. Amén. Y si tú, en tu ignorancia o en tu aferramiento a una religión o a una tradición o a una creencia, adoras a una imagen, veneras, te postras, le pides, le enciendes velo, la pones boca abajo para castigarla, tú estás quebrando el mandamiento de Dios. Esto es una abominación a Dios. Y toma en cuenta que las personas que practican brujería, que practican hechicería, que practican santería, que son paleros, todas las personas que están involucradas en todo tipo de ocultismo y de adoración al diablo, magia negra, magia blanca y todas esas prácticas, vudú y todas esas prácticas, incluyen imágenes. Los 7 potencias africanas usan imágenes. Todo lo que tiene que ver con el ocultismo usan imágenes. La Santa Muerte, que hoy está dando vuelta por donde quiera y por nuestros países, y la gente, en vez de adorar al Dios vivo, prefieren adorar a la muerte. Y vete a la casa de alguien que adora a la Santa Muerte y vas a encontrar que en un lugar de su casa tienen un cuarto de altares con esas imágenes de esqueleto y otras imágenes, y las adoran, le encienden velas. Si practican brujería, le ponen comida. A los que practican, los que son de los budistas, usted va a un restaurante chino y puede ver que allí le ponen una manzana, le ponen comida, como si aquel ídolo se puede comer aquello. Los hindúes, vete a la India y mira cómo los hindúes adoran a sus ídolos, imágenes, y hasta que nos sacrifican. En tiempos anteriores hasta sus hijos los sacrificaban a sus imágenes y a sus ídolos. Y aún el pueblo de Israel, cuando caía en idolatría, hacía lo mismo. Y los paganos hacían lo mismo. Y cuando los conquistadores y los españoles llegaron a nuestros países, ¿qué hicieron con los indios? Los hicieron esclavos. Los forzaron a la religión que ellos traían. Y los bautizaban en su religión. Y los indios lo único que hacían era cambiarle los nombres de sus dioses que adoraban a dioses de los conquistadores. Y seguían adorando a sus dioses a través de los dioses de los conquistadores. Estudia historia, te das cuenta que es la pura neta netuda cuando la batalla. Es cierto.
Y la gente, en vez de adorar a Dios, y después dicen, es que yo no me siento digno de ir a Dios, así que yo voy a través del santo para que el santo ruegue por mí, o voy a través de la Virgen para que ella ruegue a Jesús y Jesús ruegue a Dios. Mas la palabra de Dios claramente enseña que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. Amén. Para nosotros, la Virgen María fue una gran mujer. Como ella no hay otra mujer. La Biblia dice, bendita tú eres entre todas las mujeres. ¿Por qué? Porque ella fue el instrumento, ella fue la mujer que Dios escogió para introducir a su Hijo al mundo. Y tenía que ser virgen, si no Cristo no era divino. Hubiera sido un hombre más, hubiera sido producto de José y de María. Pero ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Una gran mujer. Pero la iglesia popular, la iglesia universal, quiere propagar la perpetua virginidad de María. Cuando María, después que tuvo a Jesús, estaba casada con José. Y la Biblia dice que José no la conoció hasta que tuvo su hijo primogénito, o su primer hijo. Y la Biblia nos habla, y está registrada, que Jesús tuvo medios hermanos y medias hermanas de parte de María y de José. Porque María era una mujer como cualquier otra mujer, aparte del nacimiento virginal. Y ella tuvo hijos y tuvo hijas. Pero la iglesia quiere promover y propagar la perpetua virginidad hasta tal punto que María ni murió, que ascendió al cielo. Eso no está en la Biblia. Son tradiciones de hombres, pero no se encuentra en la palabra, y no hay un lugar en la Biblia donde enseña que nosotros debemos de pedirle a María, ni a Pedro, ni a Pablo, ni a ninguno. Amén. Más que a Dios Padre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. La iglesia popular dice que Pedro es el primer papa. ¿Y cómo fue que reaccionó el primer papa? Abran sus Biblias. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Y en el libro de Hechos, capítulo 10, el apóstol Pedro, oigan esto, el apóstol Pedro llega a casa de un centurión llamado Cornelio. Cornelio era un hombre que creía en Dios, pero no tenía conocimiento de las Escrituras. Y ahora Pedro llega allí, versículo 24. Mira lo que ocurre. Al otro día entraron en Cesarea. ¿Lo encontraron? Hechos 10, 24. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Oigan esto. Y postrándose a sus pies, adoró. ¿Qué hizo Cornelio cuando vio a Pedro? Se postró. Lo adoró. Ahora, si fuéramos a parar ahí de leer, diríamos, no, pues no ves. Mira, aquí vemos un hombre adorando a Pedro. ¿Ven cómo uno puede tomar la Biblia y sacarla fuera de contexto para hacer un pretexto? Si tú pararas ahí, tú pudieras decir, si yo fuera una persona enseñándole a ustedes, y yo quisiera decir que se debe adorar a las imágenes, yo pudiera leerles eso, y usted, si no tiene una Biblia en la mano, y si usted no me está siguiendo con su Biblia, y simplemente está tomando la palabra mía, usted puede decir, mira, pero ahí no para, porque dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Amén. ¿Cuál fue la reacción del apóstol Pedro cuando Cornelio se postra a adorarle? No lo permitió. Levántate. ¿Y por qué Cornelio lo hace? Por ignorancia. Porque eso era lo que creía. Él era un pagano. Él creía en Dios, pero él creía a Dios a su manera, como mucha gente que cree a Dios a su manera. Cree a Dios a su manera porque no ha habido alguien que le enseñe claramente las Escrituras. Creen a Dios a su manera. O creen a Dios de acuerdo a lo que alguien les ha dicho. En vez de tomar una Biblia en la mano. Y la Biblia dice la palabra de Dios que había gente llamada de Berea, los bereanos. Y dice que cuando el apóstol Pablo les fue a predicar,
Dice que ellos escudriñaban, buscaban en las escrituras para ver si lo que Pablo decía era la verdad. ¿Por qué nosotros simplemente nos vamos a dejar llevar por lo que alguien nos dice? Tenemos que ver si está escrito o no está escrito. Si no está escrito, no es válido. Porque nosotros, como cristianos, somos seguidores de las escrituras. ¿Saben que eso fue lo que a mí me convenció? Porque yo era uno de esos católicos de sangre, de hueso colorado. Mi familia era católica de hueso colorado. En la casa de mi tía había una imagen de una foto de cada papa en cada cuarto. Mi familia, yo fui a escuela católica hasta el 8º grado. Era jefe de los monaguillos. Yo iba a misa todas las mañanas antes de la escuela. Yo iba y servía como monaguillo, gracias. Servía como monaguillo en las misas de la mañana. A mí el cura, yo estaba tan acercado que cuando el cura partía la hostia y él cuando me daba una hostia a mí, me la mojaba en vino. En aquel entonces, no estamos hablando ahora. Yo era jefe de los monaguillos. Yo iba a los seminarios. Es más, que hubo un tiempo en mi vida que yo quería ser sacerdote. Yo fui hasta un seminario en Nueva York con el interés de ver si cuando yo estaba preparado a ir a una universidad, podía ir allí para ser sacerdote. Pero cuando mis abuelos empezaron a ir a una iglesia bautista, a una iglesia cristiana, y me invitaron a mí, y yo no quise ir por mucho tiempo porque yo tenía mi religión, pero un día fui, y lo que a mí más me llamó la atención fue que la iglesia no era tanto tradición de párate, siéntate, arrodíllate, párate, siéntate, arrodíllate, y todo el mundo repitiendo lo mismo, sino que el predicador se paraba y me predicaba 45 minutos, 1 hora de la Biblia, de la palabra de Dios. Y aquel entonces, 36 años atrás, era muy diferente, porque a veces hasta las misas eran en latín y uno ni las entendía. Y si usted estudia la historia, sabe que muchos, que para que usted tenga este libro en la mano, para que hoy usted pueda cargar como una Biblia, le costó la vida a muchos cristianos reformadores. Amén. Que por sacarle copia a la Biblia y traducirla al idioma del pueblo, la misma iglesia católica los quemaba en vivo por poner este libro en las manos del pueblo. ¿Y por qué no querían que el pueblo tuviera la Biblia en la mano? No porque son muy ignorantes y no saben cómo interpretarla, no. Sino simplemente porque hay muchas prácticas, cosas que estaban practicando, cosas, lo que estaba ocurriendo era tan serio que no querían que el pueblo supiera, porque si se metían en la palabra se iban a dar cuenta de todas las cosas que estaban haciendo, estafas y tantas cosas que eran en contra de la palabra de Dios. Por eso que surgió la reforma, por eso que se levantó Martín Lutero, siendo también él un obispo, y se levantó en contra de las indulgencias, porque la iglesia estaba vendiendo el perdón de pecados para edificar la Basílica de San Pedro, y tú podías pagar por el perdón de tus pecados 1 año adelantado. Muchas cosas que estaban ocurriendo. Esta Biblia le costó la vida a muchos para que usted la tenga en su idioma y la pueda leer. Y qué triste que muchos, teniendo la oportunidad de leerla, preferimos ver una novela que leer la palabra de Dios. Preferimos leer una revista en vez de la palabra de Dios. Teniendo Biblia, no la leemos. Cristianos con Biblias que las tienen para adornar los carros y sus casas. Se casan y les regalan una Biblia y la tienen de adorno en la casa, pero nunca la han abierto. ¿Qué te sirve tú tener una Biblia si no la lees? ¿No sabes que para tu vida espiritual solamente hay un alimento?
es la palabra de Dios. Tu alma necesita comer palabra. No me creas a mí, cree a Dios. Pruébame, comprueba que lo que te digo te lo puedo comprobar con la Biblia. Y si yo no te lo puedo comprobar con la Biblia, no me hagas caso. Abra sus Biblias al Salmo 115. Salmo 115. Mira lo que dice. Salmo 115, versículo 13 en adelante. En algunas Biblias es el Salmo 113. Y dice así: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que hizo ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Escuchen bien. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que las hacen y cualquiera que confía en ellos. Esta imagen que tengo en mi mano tiene ojos, pero no ve. Y si me guiñara el ojo, salgo corriendo. Tiene boca, pero no habla. Tiene oído, pero no oye. Tiene manos, pero no palpa. Tiene pies y no camina. Es un pedazo de yeso que alguien forjó, que inventó. Y para sacar dinero y para muchas cosas. La gente le pide, la gente lo adora, la gente lo venera, los tienen en sus casas. Ahora miren lo que dice Isaías 44. Esto está tremendo. Isaías 44. Isaías 44, oigan esto. Los formadores de imágenes, de talla, todos ellos son vanidad. Versículo 9. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Versículo 13. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da forma con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante de la leña un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora, le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. De un mismo pedazo de leña, con la misma pedazo de leña, la mitad la usa para calentarse, la mitad la usa para calentar su comida, y la otra mitad le forja forma de hombre, se postra y la adora y dice: mi Dios eres tú. Increíble, ¿no? Ahora, ¿qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento acerca de la idolatría? Abra sus Biblias, 1 Corintios. Escuche bien, porque esta es palabra de Dios. Ya estamos terminando. 1 Corintios capítulo 8, versículo 4. Oigan esto. Acerca pues
Primera de Corintios capítulo 8 versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Sí o no? Amén. ¿Me están siguiendo? Amén. Ahora vamos a brincar al versículo, capítulo 10, versículo 19. Mira lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 19. Y si alguien está oyendo este mensaje por la radio o lo está oyendo por video, busque en su Biblia estas escrituras para que usted pueda comprobar que lo que yo le estoy diciendo es palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 10 dice, versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Mira lo que dice el versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Ese es el problema de la religión universal, popular y tradicional, que tienen un pie en la mesa del Señor y otro pie en la mesa de los ídolos. Por un lado profesan que son cristianos, por un lado adoran a Cristo y por otro lado se postran delante de las imágenes, las cargan, tienen días festivos para esas imágenes, les dan comida, fiestones. En los pueblos hay el día de la imagen. Cada pueblo tiene un patrón o una patrona o algún ídolo que es el patrón del barrio, y por eso que nuestra gente está como está. Así es. ¿Cuál es la diferencia entre esta nación y las otras naciones? Que aquí por la mayor parte se adora al Dios verdadero. Amén. Pero ¿por qué nuestros pueblos están como están? En pobreza, en miseria, en brujería, en hechicería. La gente muriéndose en su pecado. ¿Por qué? Porque en vez de adorar al Dios vivo están adorando a estos dioses. Y detrás de esas imágenes dice la Biblia que hay demonios. Por eso que la gente dice, pues yo le pedí a tal imagen y me contestó, tonto, ¿no te das cuenta que detrás de esas imágenes hay demonios? Y el diablo es tan astuto que él quiere que tú le pidas a la imagen. Y el diablo también tiene poder. Y el diablo, cuando tú le pides esa imagen, ese demonio que está detrás de esa imagen es capaz de concederte lo que tú le pides simplemente para hacerte a ti esclavo a la imagen en vez de adorar al Dios vivo, porque el diablo sabe que si adoras al Dios vivo serás libre, conocerás la verdad, irás al cielo. Y el diablo quiere tenerte a ti un esclavo a una imagen. Y uno los ve allá en mi país, en Cuba, los ve la gente arrastrándose para llegar a la Basílica del San Lázaro. Ve la gente arrodillada, arrastrándose hasta la basílica para poder hacer algún tipo de promesa, demanda a la imagen. Y creen que eso agrada a Dios, cuando el único perfecto sacrificio es el que Cristo hizo. Amén. Tú no necesitas hacer sacrificio, ya Cristo lo hizo por ti. Tú lo que necesitas es creer en Él, honrar a Él, amar a Él y servirle a Él. Amén. Detrás de esos ídolos hay demonios. Cuando tú te postras, perdona que te lo digas, te lastima, te molesta, quizás te enojes conmigo. Yo me recuerdo un muchacho que cuando yo prediqué esto en un culto de hogar, se enojó conmigo, me discutió, estuvo enojado. Y hoy en día es un pastor y un predicador de la palabra de Dios. La verdad fue dura, no le gustó. Pero cuando él vio lo que dice la palabra, lo hizo libre. Mi labor es incomodarte con la verdad. Amén. Mi labor es decirte una verdad que te va a incomodar, que te va a molestar, que te va a sacudir de tu creencia y tu religión y tu tradición.
palabra de Dios. Amén. Es lo que dice la palabra de Dios. El único omnipresente es Dios. Uno de los atributos de Dios es que puede estar en todo lugar a la misma vez. Estos seres, María y la Virgen María, Pablo, Pedro, ellos están en el cielo, están en la gloria, pero ellos no pueden estar en todos los lugares a la misma vez, porque solo Dios es omnipresente, que puede estar en todo lugar. Amén. El que le pide a Dios en México y el que le pide a Dios en los Estados Unidos, Dios le oye. Amén. Pero Pedro, María, Juan y ellos no pueden estar en México y en los Estados Unidos a la misma vez, ni el mismo diablo. ¿Sabías que el diablo es un ángel y tampoco puede estar en todo lugar? Solo Dios tiene la capacidad de estar en todo lugar a la misma vez, porque ese es uno de los atributos de Dios: omnipresencia. Tú no puedes seguir en una iglesia donde por un lado profesan a Cristo y por otro lado se postran y le piden a pedazos de yeso y palos que tienen. Es simplemente yeso. Mira, es yeso. Es yeso. Puro yeso. Mira. Este es tu Dios. Esto es tu Dios. A esto le pides. A esto te le postras. En esto confías. Lo que tienes que hacer es renunciar a la idolatría, pedirle perdón al Señor y adorar al Dios vivo. Amén. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Ahora, usted dirá: ay, pastor, usted que rompió este ídolo, lo que le va a venir encima, quédate esperando que yo he roto de su cantidad y todavía estoy aquí. Amén. Déjame decirte que tú no tienes que defender a tus dioses. Si de verdad son dioses, que se las arreglen conmigo. Amén. Que se las arreglen conmigo. Y si yo dentro de un mes, después de romper esto, todavía estoy en pie, tienes que decir: pues ese Dios no tuvo poder porque no pudo combustible. Porque el que está en mí es más grande que el que está en el mundo. Porque yo no sirvo un pedazo de yeso, yo sirvo a Cristo. Si un martillazo puede destruir tu Dios, muy débil es tu Dios. A mí Dios no lo destruye un martillazo. No, y los clavos, gracias pastor, ni los clavos ni la corona lo mantuvo en la cruz. Y al tercer día resucitó. Es tiempo, mi amigo, mi amiga, que adores al Dios vivo. Aleluya. Que adores al Cristo resucitado. ¿Por qué la cruz en la iglesia cristiana no está Cristo en la cruz? Porque Cristo ya no está en la cruz. Porque Cristo está en el cielo, a la diestra de Dios Padre. Yo no adoro a un Dios muerto, yo adoro a un Dios vivo. Gloria, gloria. Y es hora que tú adores a un Dios vivo. Es hora que dejes, que tomes todos esos muñecos que tienes en la casa, todos esos ídolos, todas esas cosas, agárralos y bótalos en la basura. Y adora a Dios en espíritu y en verdad. Y recuérdate que tú sí puedes ir a Dios. Y no necesitas más a ningún otro mediador más que Cristo. Porque Él en la cruz murió por ti. ¿Para qué? Para que por medio de Él tuvieras la salvación, el perdón de tus pecados. Gracias, y pudieras ir derechito al Padre. Porque ahora tú eres hijo. Y como hijo, tú puedes ir derechito al Padre. Amén. Y pedirle. Y saber que Él te va a oír y te va a recibir. No porque eres bueno, yo soy bueno ni digno, sino porque Él es bueno y porque Él es digno. Dale un aplauso a Dios. Los ídolos no tienen poder. 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 Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no escuchan. Tienen boca y no hablan. Tienen pies y no caminan. No tienen poder. El que tiene poder, mi Cristo, sí tiene poder.
Gloria a Dios. Ahora tú como cristiano tampoco no te des mucho golpe de pecho. Y qué bueno que ya el Señor me libró de la idolatría. Qué bueno que ya no adoro imágenes. Pero ten cuidado. Y esto lo vamos a tocar la próxima vez. Porque el próximo mensaje de la próxima semana le toca a la iglesia. Esto fue a los idólatras. Pero la próxima para la iglesia. Porque hay muchos en la iglesia que son tan idólatras. Pero idólatras en otra forma. Porque hay muchas formas de ser idólatras. ¿Cuánto alaban a Dios? Así que no te quedes en casa. Para la segunda parte de este mensaje. Amén. Puestos de pie, vamos a orar. La pobre hermana Miriam le va a tocar el interno de esto. Vamos a orar. Me recuerdo la primera vez que yo rompí un ídolo de esto. Era un San Lázaro. Y lo rompí a martillazo. Y mis hijas estaban pequeñitas. Y después estaban mis hijas recogiendo los perritos. ¿Sabes que San Lázaro tiene unos perritos que... Papi, mira los perritos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a renunciar a la idolatría en nuestras vidas. A saber, Señor, que tú eres espíritu y hay que adorarte en espíritu y en verdad. Que no nos aferremos a una religión, sino nos aferremos a tu palabra. Y Señor, yo ato y reprendo en el nombre de Jesucristo todo espíritu de idolatría, todo demonio de idolatría en el nombre de Jesucristo. Y te pido, Señor, que tú rompas toda cadena y que nosotros aprendamos a adorarte solo a ti. Como Jesús dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará. Pedid y os dará para que vuestro gozo sea cumplido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.